Les saludamos a todos los que han llegado a este lugar. Les bendecimos. A los que están conectados por las transmisiones virtuales también los bendecimos. Y gracias por estar aquí conectados en este nuevo culto de día domingo. El tiempo pasa rápido. Según algunos astrónomos dicen que julio y agosto se van a ver los días más cortos. Días cortos, dice. Ya pasó uno de ellos. Quizás no lo sentimos, pero... Y la Biblia dice que por causa de los esquejidos, los días serían acortados. Cristo viene otra vez. Hay señales por aquí. El joven con el mayor coeficiente intelectual de la humanidad hoy, que es un coreano, me parece que es cristiano, él dice que Cristo viene en esta generación. Amén. Dice, según él dice que Dios se lo dijo. Amén. Aunque la Biblia registra que no hay día ni hora que sepamos, solamente el Padre de los cielos lo sabe, pero sí son indicadores de que el Señor está a las puertas más temprano que tarde. Amén. Así que tenemos que estar apercibidos. Amén. Así que Dios les bendiga mucho. Agradecemos la presencia del Señor siempre y qué bueno también que nuestras hermanas participaron del encuentro maravilloso. Amén. Espero que la llama nunca se apague. Que la llama que se encendió siga flameando en el corazón de mis hermanas que pudieron ahí gozarse de la presencia del Señor el fin de semana pasado. Amén. Ahí estuvimos siendo visitados por la presencia del Señor y Dios tratando con cada una de ellas. Esperamos que esta llama no se apague, sino que siga flameando. Hay que avivarla, ¿no? Como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. Aviva, échale, agita. ¿Cómo se agita? ¿Cómo se agita la llama? ¿Cómo se agita la...? Orando. Orando, se le acabó el sofrío. Se le acabó el sofrío. Orando, agitamos, avivamos, orando, ayunando, leyendo y reflexionando en la palabra, obediencia, desarrollando el fruto del Espíritu que representa el carácter de Cristo, teniendo una actitud permanente de acción de gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por lo que Él hace por nosotros? Dios es un Dios con demasiada misericordia y que pone el pan sobre nuestra mesa todos los días. Él es fiel a sus palabras, es veraz. Y eso significa que sus promesas que están regadas en la Escritura son para cada uno de nosotros. Las disfrutamos, son para nosotros. Amén. Y por supuesto, permanente adoración, reconociendo a Dios por lo que Él es, y permanente alabanza, reconociendo a Dios por lo que Él hace por nosotros. Adoramos y alabamos. Y todas estas prácticas, estas acciones devocionales diarias, avivan el fuego en nuestro corazón. Santidad. Amén. Así que eso es responsabilidad, ¿no? Es determinación nuestra también. Amén. Santificación. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a retomar el tema que comenzamos la semana antepasada. Tuvimos un paréntesis este fin de semana, el día sábado, celebrando con otras hermanas. Pero ahora retomamos hablando de las señales de los últimos tiempos. Concepto escatológico, apocalíptico. ¿Ok? Hablando de los acontecimientos postreros. ¿Ok? Entonces damos gracias a Dios porque Dios ha sido fiel a su palabra y todo lo que está escrito se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Amén. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios se cumple? Amén. No es una palabra. ¿Por qué es importante leer la Escritura? ¿Sabe por qué? Porque este libro, yo soy un lector, yo leo mucho. Tengo una biblioteca bastante amplia. Pero la Biblia, la Sagrada Escritura en sus múltiples versiones, es la voz escrita de Dios. Por lo tanto, cuando usted lee la Biblia, usted se nutre de Dios. Y si yo sé que me nutro de Dios al leer esta Escritura, wow, yo quiero comer este pan todos los días, hermano. Lo quiero comer, quiero degustarlo. Yo le llamo rumiarlo. Amén. Usted sabe que las vaquitas tienen 4 estómagos. Cuando comen pastito, ellos lo digieren,
pero ese pastito nuevamente en su bolo alimenticio comienza a degradarse y sube nuevamente. Por eso las vacas hacen esto. Están así. Amén. ¿Usted la ha visto, no? ¿La ha visto las vaquitas? Aunque yo algunos seres humanos también los veo así. Pero no digiriendo la palabra, sino comiendo un rico asado, un sanguchito de barrosluco, un sanguchito de pescado, y están así. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Están rumiando como las vaquitas. No, esto se devuelve, sube y baja, sube y están procesando. Y todo eso que se alimenta finalmente da un producto hermoso, que es la leche. Todos la disfrutamos. Amén. Bueno, yo le llamo rumiar la palabra. Hay que masticarla, que baje, que suba, hasta que ese alimento sea parte de mi cuerpo, sea parte de mi vida. Hasta que esta palabra se encarne verdaderamente, no solamente como un concepto, sino que en mi vida práctica. Mi vida práctica pueda de alguna manera generar a través de mi conducta diaria lo que establece Dios en la palabra. Por eso leer la palabra no es una opción, es una obligación. ¿Me escucha bien? Es una obligación. Dígale que está a su lado, mira, lee la palabra, lee la Biblia, dile, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia, porque es una obligación y no una opción. Ahora, nadie puede decir, es que no tengo para comprarme una Biblia en la librería. Bueno, hoy día las aplicaciones bajan gratis, hermano, y ahí tiene no solamente una versión, tiene varias versiones, así que no me venga con cosas raras, amén. Usted la puede leer en su celular, en su tablet, en su iPad, en su computador, así que todos tenemos acceso a la Biblia. Antes eso no era posible, hoy día sí es posible. Amén. Ahora uno dice, no abran la Biblia, enciendan la Biblia, dice uno ahora. Amén, enciendan la Biblia. Porque uno se conecta con la digitalización. Y eso me parece interesante, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de estos temas y vamos a leer nuevamente el versículo del capítulo 24 de Mateo, versículo 3, señales antes del fin. Aquí Cristo está hablando en el sermón, en el Monte de los Olivos, está entregando un tremendo sermón, ocupa prácticamente casi 3 capítulos. También en Lucas capítulo 21 también habla de esto, y también en segunda de Timoteo, Mateo 24, 3. También en segunda de Timoteo habla justamente de lo que es el calepos. ¿Qué es lo que es el calepos? Tiempos peligrosos. En los postreros tiempos habrán tiempos calepos, tiempos peligrosos, tiempos ásperos, tiempos difíciles de tratar, tiempos, la interpretación del griego es tiempos salvajes. O sea, así se interpreta el concepto griego de calepos, tiempos salvajes, los últimos tiempos. Después vamos a ir viendo todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, mis hermanos, dice el verso 3 del capítulo 24 de Mateo, y Jesús aquí sentado en el Monte de los Olivos, ahí él estaba dando grandes discursos, estaba siempre enseñando Jesús. Vemos acá que los discípulos se le acercaron aparte, como en privado, a Jesús, porque lo que estaban escuchando les pareció curioso, posterior justamente a lo que él había declarado con respecto a la destrucción del templo. El templo estaba muy bien armado y él hablaba justamente que no quedaría piedra sobre piedra en el verso 2 del capítulo 24 de Mateo, como habíamos dicho la semana pasada, antes pasada, ¿no? O sea, nada había quedado, sino que todo sería derribado. Pero ¿cómo va a ser derribado? Si aquí tenemos el templito bien armado, bien hecho, bien construido. Pero Jesús ya estaba anunciando algunos acontecimientos del porvenir, de lo que venía por delante. Entonces, claro, a los discípulos que estaban con él les pareció curiosas las declaraciones de Jesús. Como cualquiera quizás en la época o cualquiera que pudiera declarar algo similar, se acercaron aparte a Jesús. Mira, Jesús, tenemos algunas inquietudes de lo que tú estás declarando, Jesús. ¿Me entiendes? ¿No? Me parece extraño lo que está diciendo. Y apartecito, que no escuche nadie, hablemos un poquito de este tema, Jesús. Y le hicieron aquí una pregunta: dinos, ¿cuándo serán estas cosas que tú nos estás diciendo? ¿Cuándo? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas en una. Una,
¿cuándo serán estas cosas? 2, ¿cuáles serán las señales que habrán de tu venida? Y 3, también quiero saber cuáles son las señales del fin del siglo. Ya que tú tocaste el tema, Jesús, ya que tú lo indicaste de alguna manera, queremos saber, porque quedamos con un signo de interrogación. ¡Ping! Pues no sabemos qué es lo que estás diciendo. Bueno, ¿qué le dijeron a Jesús? Y Jesús se toma estas preguntas y se engancha y comienza a dar una tremenda revelación acá dentro de la Escritura. Amén. Está todo en rojo acá, Jesús hablando, y obviamente hay cosas bastante interesantes de lo que ocurriría hacia el fin del siglo. Amén. Y justamente aquí el versículo 4, más adelante, dice, respondiendo Jesús, dice alguna expresión bastante interesante: mirad que nadie os engañe. Mirad. Ese concepto de mirar, de observar, es un concepto imperativo, gramatical. O sea, no sean personas tan volubles en su mirada, o simplemente no miren solamente de acuerdo a la circunstancia, sino le está diciendo el Señor, es su obligación observar lo que está ocurriendo, ¿ok? Lo que se está viviendo en la época. Ustedes tienen que observar bien, como los hijos de Isaacar. Deben ser entendidos en los tiempos, ¿ok? Entonces mirad, observen bien, que nadie os engañe. Porque en los postreros tiempos, dice la Escritura, se levantarán burladores, se levantarán falsos profetas, falsos profetés, se levantarán falsos maestros, se levantarán falsos cristos o anticristos, falsos evangelistas, falsos pastores. Espero que no sea falso, ¿no? Falsos pseudos pastores. Inclusive, dice el apóstol Pablo claramente, doctrinas de demonios. Concepto bastante claro desde el punto de vista místico espiritual. Doctrinas de demonios. Wow, ya eso ya es, entramos a un campo un poco más complejo, ¿no? Doctrinas de demonios. Y dice que aún los escogidos serían engañados. Ojo con eso, ¿eh? Amén. Ojo con eso. No, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Amén. No todo lo que brilla es oro. A veces nos quedamos con las primeras impresiones. Es lo que pasa en una relación interpersonal. A veces usted se encuentra con una persona y esa persona de repente tiene una apariencia de como demasiado serio, medio frío, medio seco a la primera vista. Y el peor error que nosotros podemos tener cuando nosotros tomamos primeras impresiones es que tomamos ciertos prejuicios de impresión. Y comenzamos a declarar, esta persona es así, es así, es así, pero yo nunca he establecido una conversación, yo nunca he establecido un acercamiento de interrelación para verdaderamente comprobar si realmente es así como refleja. Como dice mi esposa, mi esposo es un yogur americano. Que por dentro, ¿cómo es la cosa? Por fuera el yogur puede ser acidito, pero en el fondo es dulce. Amén. ¿Cuántos son yogur americanos acá? Amén. Entonces, hermanos, no nos quedemos con las primeras impresiones, sino démonos el tiempo de poder conectarnos y conocer a las personas. Conozcamos a las personas. Amén. Y no esas conversaciones de pasillo. Salga a tomarse un cafecito, un tintico. Como dicen en Colombia, un tintico. No, toman un tintico ahí. Y si me gusta el tintico, yo le doy un juguitico.
una empanaditica, un sanguchico. Entonces conversamos ahí y nos conocemos. Y me doy cuenta de que no es esa apariencia como de muy serio. No, es una persona agradable, es una persona que se puede tratar, se puede conversar, tiene una buena relación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no nos quedemos simplemente con lo que nos dicen. Mire, yo quiero decirle algo a mi hermano amado y con mucho respeto. Hay mucha gente que hoy día se nutre a través de las redes sociales. ¿Me escucha bien? Se nutre por YouTube, se nutre por Facebook, se nutre por Instagram, se nutre por TikTok y se nutre por una serie de tonterías a veces que están derramadas en las redes sociales. No todo lo que las redes sociales emiten son verdaderas y son correctas. Si usted asume como una verdadera esponja lo que se dice en las redes sociales, hermano, es una total irresponsabilidad de no cerciorarse e investigar si lo que se está diciendo realmente es asertivo o no. Amén. Hay gente que ha tomado posturas, perspectivas erróneas e ignorantes de lo que dicen las redes sociales. Eso no me dice nada a mí. Hermano, estudie de manera sistemática, profundice la palabra, escudriñe, verifique si realmente lo que se está diciendo es verdadero o falso. Amén. Entonces hay mucha gente que lamentablemente se emboba con este tipo de cosas y comete grandes errores a poder asumir verdades que no son verdades. Porque realmente, como dice lo que decía, estas doctrinas realmente erróneas pueden distorsionar el pensamiento de una persona que no tiene buen fundamento. ¿Me escucha bien? Y es como lo que pasaba en la iglesia primitiva, hermanos, los que les decía yo, que Apocalipsis, cuando fue escrito en la isla de Patmos, el año 95, 100 después de Cristo, por Juan, el apóstol Juan, el único apóstol que sobrevivió al martirio. Además, todos murieron mártires. Él sobrevivió en el destierro después de tratar de ser frito en aceite. Pero Dios lo libró de ahí, pero fue desterrado a la isla de Patmos. Y ahí en esa isla él recibe la gran revelación del Apocalipsis. Amén. Pero cuando nosotros analizamos el Apocalipsis, hermanos, parece como un libro tétrico, como que de repente es un libro como que genera rechazo y la gente dice, no, es el juicio final, es la destrucción. ¡Guay! Como que todo fuera eso. Hermano, el Apocalipsis fue escrito para darle esperanza a la iglesia. ¿Me escucha bien? Más que entregarle un aspecto terrorífico de caos, el Apocalipsis fue escrito, es una mala interpretación de aquellos que toman el Apocalipsis como el caos o como lo más terrible. No, el Apocalipsis fue escrito para darle esperanza a la iglesia. ¿Cómo una esperanza? ¿Sabe? Claro que sí, porque en aquellos tiempos habían dos corrientes muy fuertes que estaban afectando a la iglesia. Se estaban plantando iglesias en Europa y Asia Menor, y el apóstol Pablo era uno de los grandes expansores de la misión en Europa como apóstol de los gentiles. Pero estaba Timoteo, estaba Tito, Filemón, había varios discípulos que estaban de alguna manera, discípulos de la iglesia primitiva que estaban trabajando. Estaba Pedro ahí trabajando para poder afianzar la iglesia, pero habían dos corrientes fuertes, tres corrientes fuertes. Uno, las persecuciones del imperio, que literalmente estaban en contra del movimiento del cristianismo. Estaban en contra de decir que Jesús era el Kyrios, el Señor Dios del universo. El gran Kyrios en griego significa Señor, pero no cualquier Señor, sino el Señor Dios del universo. Por lo tanto, los cristianos estaban muy bien discipulados y estaban muy bien adoctrinados, entendiendo de que el verdadero Señor, el verdadero Creador, el verdadero Dios, Creador de todo el universo, era Jesucristo, era su Dios. Amén. Pero el imperio no podía aceptar eso, porque el único Dios del universo era César. Era César. Por lo tanto, cuando esto llegó a los oídos de César, César genera una persecución brutal hacia los cristianos. Es por eso que se provocan las grandes diásporas. Diáspora significa dispersión. Los cristianos tuvieron que huir. Por eso dicen ellos, por eso había muchas viudas.
¿Por qué cree que había muchas viudas? Porque el marido se le murió de infarto cardíaco. Porque el marido le dio un ataque de asma. No, porque fueron mártires por la causa de Jesucristo. Circo romano, gladiadores, hogueras, torturas, y seguían a los cristianos para matarlos, para acallar, ¿qué cosa? Acallar definitivamente su boca y de alguna manera entender y comprender que aquí lo único que tenía que dominar era el imperio romano y César. Muchos cristianos murieron por la causa de Jesucristo. Dice la historia del Flavio Josefo, decían que los cristianos morían, y las declaraciones de Tertuliano, un padre apostólico, que los cristianos cuando eran devorados por las fieras dice que morían cantando a Dios. ¡Wow! ¿Quién muere cantando cuando te están despedazando? ¿Quién muere cantando cuando te están degollando? ¿Quién muere cantando cuando una fiera te está sacando un brazo? Si de repente a usted le duele una uña y se queda en la casa y no viene al culto. Pide licencia. Pide licencia. Le duele el pelo, hermano, y pide licencia. Usted ve un personaje en la tele que dice ¡Alaraco! Había un personaje en la tele que decía que era Alaraco, por todo era Alaraco. A veces, hermanos, somos Alaraco. Amén. Por cualquier cosa nosotros no, que me duele esto. No, hermano, nosotros no hemos vivido nada de lo que vivían nuestros hermanos de la iglesia primitiva. Gracias, mis hermanos primitivos, porque ustedes resistieron, porque ustedes persistieron, porque ustedes no decayeron y siguieron adelante. Y tenemos cristianismo hoy día por aquellos hombres y mujeres que lo dieron todo por Jesús. Aleluya. La obra continuó, pero por aquellos hombres que estuvieron dispuestos a sufrir por la causa noble, digna y de altura de este maravilloso Jesucristo divino. Amén. Gloria a Dios. Dios es divino. Jesucristo divino. Amén. Gloria a Dios. Y damos gracias a Dios por eso. Entonces, hermanos amados, hermanos, estos cristianos morían y morían. Entonces había mucha persecución hacia el cristianismo. Oh, qué difícil era ser cristiano. Qué difícil era en medio de un mundo de persecuciones literales, donde los cristianos eran torturados, lacerados, crucificados, quemados, decapitados, descuerados por la causa de Jesús. Y estos cristianos morían alabando y glorificando a Dios. Y sabe que eso impactó a las comunidades de Roma y del mundo. Impactan cómo es posible que estos hombres y mujeres puedan alabar a su Dios. Cómo es posible que ellos puedan seguir cantando a su Dios si están siendo destrozados en carne viva. Pues la fe que tienen ellos, yo también quiero tenerla. La devoción que tienen ellos, yo también quiero tenerla, decían aquellos. Gente pagana que no conocía a Dios, pero ellos decían, queremos tener la misma fe de ellos, queremos tener la misma pasión, el mismo amor. Es por eso que las multitudes, literalmente, multitudes se entregaban a Jesucristo. Porque eso no tenía explicación racional y lógica. ¿Cómo podían ellos resistir de esa manera? Apocalipsis surge producto de las persecuciones. Número 1. Alentemos al pueblo. ¿Y cuál es el aliento que genera Apocalipsis? No importa que sean torturados, no importa que sean lacerados y sufran un momento, pero lo que les espera a ustedes fieles a Cristo, fieles a Dios, hombres y mujeres que dieron su vida por la causa de Cristo, les espera una eternidad
y una morada celestial que está preparada para cada uno de ustedes, que no se compara para nada con el poco sufrimiento que han tenido en la tierra. Vale la pena sufrir por Jesús. Vale la pena sufrir por Jesús. Vale la pena abstenerse con muchas cosas por Jesús. Vale la pena decirle no a muchas tentaciones. Vale la pena decirle no al pecado. Vale la pena, porque lo que Dios te está entregando, mi hermano, es eterno. No tiene término. No hay límites en el tiempo. Ni los títulos, escucha bien, ni tus títulos, ni tus profesiones, ni tus recursos económicos, ni tus herencias, ni tus bienes te podrán salvar. Pero sí hay uno que te podrá salvar, que es Jesucristo. ¿Me escucha bien? Pero por otro lado, en otra esfera, en otro bloque, se levantan las doctrinas judaizantes y los agnósticos. Las doctrinas judaizantes, claro, querían imponerle a los cristianos legalismos de la ley, a los que ya habían, incluso querían circuncidarlos. Querían imponerle algunas cuestiones, algunos temas que ya no eran necesarios imponerlas dentro de los ritos. Por lo tanto, ellos querían imponerla a los cristianos, y eso trajo controversia dentro de los ambientes, ya que muchas de las iglesias que habían sido levantadas fueron levantadas en los bordes del Mediterráneo, venían de descendencia griega, fenicia, tenían otras culturas, y ellos querían imponer su judaísmo. No, y esta cuestión no era imponer judaísmo, esta cosa era ya desarrollar la fe cristiana en ellos, que era por obra de gracia. Amén. Pero por otro lado se levanta el agnosticismo, una filosofía de alguna manera de corrientes espirituales, pero de corrientes filosóficas griegas, que negaban la encarnación de Jesús, que negaban también de que el cuerpo era necesario para su resurrección futura, ya que el cuerpo era malo y lo único bueno es el espíritu, pero tu cuerpo es malo. Pero yo no entendía que también el cuerpo, su cuerpo, también es templo del Espíritu Santo. ¿O no sabéis que sois templos del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cualquiera que destruya el templo de Dios, el cual santo es, Dios le destruirá el tal. O sea, tu cuerpo también es templo del Espíritu Santo. No solamente tu espíritu, no solamente tu alma, sino también tu cuerpo. Por lo tanto, tu cuerpo también debe honrar a Dios. Amén. Honrar a Dios. Debe santificarse ante Dios. Entonces, de alguna manera, todas estas influencias de alguna manera comenzaban a distorsionar la verdad de la palabra. Cuestionaban la encarnación de Jesús, como también cuestionaban la resurrección de Jesús y también la resurrección futura de los cristianos, que habla la Escritura, que esto mortal se vestirá de inmortalidad y que esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad, y que nosotros experimentaremos un proceso de transformación a través de lo que se denomina en el orden de la salvación final glorificación. Y para que exista glorificación es necesario que esté el cuerpo. Es por eso que la Biblia dice que un abrir y cerrar de ojos, cuando el Señor venga y la gran trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ¿qué pasa con el individuo que murió hace 400 años atrás en Cristo? Aquel individuo que murió hace 200 años atrás, usted visita su tumba, ¿qué es lo que encuentra? No encuentra nada, ni huesos. Todo lo orgánico se conectó a lo inorgánico, a los 15 elementos químicos. Y bien dice en forma sabia Job: del polvo fuiste sacado y al polvo volverás. O sea que los átomos y las moléculas andan volando en cualquier parte, hermano, pero están ahí. Cuando Cristo diga: yo voy, ahora es el tiempo, hijo mío, es la hora, Cristo viene y va a decir: sube acá. Va a decir Jesús: sube acá, bendita de mi Padre, la novia ataviada,
ataviada sin mancha ni arruga, sube acá, porque Jesús no va a descender a la tierra, solamente se mantiene en las nubes. Se llama venida intermedia. Porque la venida ya literal va a ser en el milenio, la segunda venida, pero esa es venida intermedia. Sube acá una parusía, es una venida. Parusía significa es la venida personal. Él viene a buscar a la iglesia. Él viene. Parusía. La parusia. Cuando Él viene y dice, sube acá, bendita de mi Padre, en un abrir y cerrar de ojos, a un microsegundo. ¡Wow! Eso solamente lo puede hacer Dios. En un microsegundo, todos los muertos, desde Adán hasta el momento en que el Señor diga, es el momento, es el tiempo, todos los millares de millares que murieron en Jesús y que recibieron el mensaje en los sepulcros después de la resurrección, antes de la resurrección, y escucharon el mensaje de Jesús, van a resucitar primero. No me diga una explicación científica de cómo en un microsegundo, en un abrir, no sé cuánto me irá un pestañazo. Yo le digo microsegundo para poder establecer una medida mínima. Microsegundo, todos esos millares se van a unir, los átomos, las moléculas, se va a unir el cuerpo, los tejidos, los músculos, los órganos, las células van a ser revitalizadas, el cerebro, el sistema óseo, los dientes, amén, perejitos, amén, son reconstituidos, amén, todo va a ser reconstituido en un microsegundo. ¿Cómo? No lo sé, pero sí lo creo por fe, que Dios lo va a hacer, porque Él es Dios. Amén, hermanos. Que Dios bendiga su presencia. Amén, gloria al Señor. Cuando les acercan a estos discípulos, hermanos, estas corrientes obviamente estaban golpeando a la iglesia. Y el Apocalipsis es escrito bajo revelación para animar a la iglesia. No se preocupen, yo tengo el control. Estará escrito todo lo que va a ocurrir. Sean fieles, sean fieles, sean fieles, sean fieles, sean fieles, hasta el final, sean fieles. Porque la recompensa que viene no se compara al dolor y al sufrimiento que ustedes estarán viviendo en la tierra. Lo que viene es extraordinario. Llegará un tiempo en donde no habrá más dolor. Llegará un tiempo en donde no habrá más sufrimiento, no habrá más llanto, no habrá más enfermedad. Porque es rico estar enfermo, ¿no? No. Usted cuando está enfermo, afiebrado, le duelen los huesos, hermano, con gripa, ahí está en la cama. ¿Cómo se siente? Mal. Mal. Nuestro cuerpo débil, frágil. Pero habrá un tiempo en donde no habrá más enfermedad. No habrá más enfermedades terminales, no habrá cáncer, no habrá tuberculosis, no habrá sida, no habrá ¿qué otra enfermedad? Problemas pulmonares, problemas a los huesos, artrosis, artritis, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, infartos, problemas a los huesos, a las caderas, al útero, problemas urológicos, estrés, 4, 5, no habrá ninguna de esas cosas, hermano. Amén. En ese lugar no habrá dolor ni sufrimiento, porque tendremos cuerpos glorificados, acondicionados para ingresar a una dimensión diferente a esta, a una dimensión celestial. Y comeremos del fruto de la vida para poder reinar junto a Jesús por la eternidad. ¿Cuántos quieren llegar allá? Amén. No se olvide de eso, por favor. Hermanos, cuando hablamos de esto, esta consumación del siglo, al responder los discípulos, Jesús también nos responde a nosotros, a la iglesia. Entonces, existe una relación entre la profecía del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento. No existe contradicción, existe relación. Cuando vemos la profecía del Nuevo Testamento, y sobre todo aquellos segmentos proféticos de los evangelios, como acabamos de leer ese pasaje, pero entre otros muchos más, es importante que tengamos claridad respecto a esta relación
de acontecimientos predichos en los dos testamentos. ¿Okay? Hay una relación, no hay una contradicción, hay una relación bastante clara entre ellos, pero por eso hay que estudiarlo con más profundidad. Entonces, en primer lugar, tenemos que recordar que hay una total armonía entre la profecía del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. No existe contradicción. ¿Okay? Hay profecías que están directamente relacionadas al pueblo de Israel, directamente hacia ellos como pueblo, como nación. Pero hay profecías que están relacionadas con la iglesia. Hay profecías que están en la palabra que ya se han cumplido en la historia. Como hay profecías que aún no se cumplen y que se están cumpliendo. ¿Ok? Entonces, de este modo, que tenemos la afirmación misma de Cristo en el Evangelio de Mateo, según San Mateo, de que el reino esperado, según el Antiguo Testamento, va a llegar. Amén. Cuando dice ahí Mateo 19:28, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Le dice a los discípulos, os sentaréis sobre 12 tronos, vosotros que me habéis seguido. ¿Qué es lo que pasa con esto en Mateo 24:15? Y se confirma que el futuro predicho por Daniel, por el vidente Daniel, el profeta mayor asociado por ese establecimiento del reino eterno, va a ocurrir. No hay duda de que Jesús esperaba y prometió un tiempo del que dijo en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Es por eso que el reino glorioso del Antiguo Testamento, aguardado por Israel y por los propios discípulos, sin duda va a llegar. ¿Me escucha bien? Hay dos perspectivas importantes. El reino aquí y ahora. Es una perspectiva de teólogos latinoamericanos un poco más clásicos. René Padilla, Samuel Escobar, Justo González, etc. Ya todos han partido de la presencia de Dios. Orlando Costas, extintos teólogos latinoamericanos clásicos, no tan contemporáneos. Ellos sostienen el reino de Dios aquí y ahora. Un reino sin reino es reino. ¿Me escucha bien? Que es un tema que podríamos hablar sobre el reino de Dios. Un reino sin reino es reino. Por lo tanto, si entendemos que Jesús es rey, ¿cuántos creen que Jesús es rey? La Biblia lo dice, que Él es rey de reyes y señor de señores. Por lo tanto, si el rey está con nosotros, su reino también está con nosotros. Amén. Un reino sin reino es reino, como ningún rey es reino sin su rey. Amén. O si no está el rey, no está el reino, no es necesario tener un rey. Por tanto, entendemos, cuando hablamos del reino aquí y ahora, entendemos que de alguna manera y de alguna configuración, si Jesús está con nosotros, siendo rey, también su reino está con nosotros aquí en la tierra. Los reinos tienen principios, tienen normas, tienen obligaciones, tienen estructuras. Amén. Y de alguna manera nosotros cuando entendemos, cuando usted lee, por ejemplo, las bienaventuranzas del capítulo 5 de Mateo, el Sermón del Monte, el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7, podremos encontrar, hermanos, principios para este reino. Amén. Bienaventurados los pobres de espíritu. Amén. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados, dichosos, felices, principios del reino. Y podemos decir que hay principios. Si su reino está con nosotros también ahora, caminamos conforme a este reino. Y como decía un predicador en algún momento, decía, si yo entiendo este sentido de reino en este tiempo, aquí y ahora, significa que si usted va caminando por la calle y le pregunta a usted, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Podemos decir dos esferas. Dios camina conmigo
al lado de, con, al lado de, Dios camina conmigo, pero también la expresión en, Dios está dentro de mí, está fuera de mí y está dentro de mí. Por lo tanto, si yo camino por la calle y entiendo de que Jesús camina conmigo, pero también está dentro de mí, y entiendo el concepto de rey, y Él es mi rey, significa que el reino de Dios camina conmigo y dentro de mí. Por lo tanto, usted cuando entra a su empresa a trabajar, entienda esa dimensión y entienda esto. Si usted entra a su trabajo, a cualquier trabajo, lo que usted desarrolla diariamente en una empresa, en una minera, en una oficina, en un supermercado, en una industria, usted entra. Amén. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y usted va entrando a esa oficina, y usted en la mañana oró al Señor, se encomendó a Dios, se encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Yo me encomiendo a ti, Señor, deposito todo mi día sobre ti y tú harás conforme a tu propósito, tu voluntad durante este día, principio a final. Todo lo que ocurra conforme a tu propósito lo acepto, porque obviamente lloré en la mañana y me encomendé a ti y tú marcaste ruta. Amén. Entonces cuando yo camino y entro a esa empresa, usted no entra solo. Usted no llegó a la empresa y se despojó de lo que tenía y usted entró. Porque en la empresa, muchas empresas le dicen a usted, bueno, usted está aquí en la empresa, le decimos a usted, no llegue a su casa y lleve los problemas de la empresa, no los puede llevar a su casa. Como tampoco usted lleve los problemas de su casa y los lleve a su empresa, a su trabajo. Si usted tiene problemas, es su problema. No es el problema de la empresa. Eso es frío, honesto, ¿no? Es frívolo, es frío. Pero en el caso nuestro como hijo de Dios, cuando usted va entrando a la empresa, cuando usted va entrando a ese lugar donde usted labora todos los días, usted no puede despojarse de esa investidura. En primer lugar, es una investidura de hijo y eso representa una identidad. Usted tiene una identidad a través de una cédula de identidad, un número, una huella digital que es única en el mundo y en la historia, no hay huella igual a otra. Hay algunos antecedentes en esa cédula y en algunos lugares usted le pide la cédula de identidad, ¿para qué? Para poder identificarlo. Y esa identificación, aunque usted no lo crea, todos los que estamos aquí estamos totalmente registrados e identificados. Nos conocen, nos siguen y nos observan. Pero usted cuando va al lugar le piden la cédula. ¿Qué no es usted? Muéstreme su cédula. Entonces, eso le demuestra a usted ¿qué cosa? Identidad. No soy falso, no soy un marciano, no soy un extraterrestre, no soy un microbio, soy una persona. Y esa persona obviamente tiene una identidad. Amén. Amén, hermanos. Amén. Y eso ocurre en todas partes del mundo. O un pasaporte, usted va a pasar de un país a otro y le exigen una identidad, o un pasaporte que no es usted. ¿Y lo revisan dónde? En un sistema, y usted está registrado porque usted es Alberto. Y usted es único. Es único en el mundo. No hay, pueden haber conciencia de nombres, conciencia de apellidos inclusive. Pues hay gente que dicen que yo me parezco allá en Renault. ¿Ah? Oiga, donde voy me dicen eso. He salido afuera de Chile y todos me mandan fotos. Bueno, podemos parecer a alguien, ¿no? O otra persona digo, usted se parece a mí, o usted se parece a otro. Pero usted es único. No hay otro Alberto, gracias a Dios, en el mundo. Usted es único, hermano. No hay otro, ¿cierto? No hay otro único. Este rubio no, este es único. Es único, hermano. No hay otro igual que él, gracias a Dios. Según él, pues bonito. Se mira al espejo y dice, ¿qué me creo tan bonito? Dice. Eso tiene que decir la carne. Amén. O Daniel, ¿usted es único, Daniel? Gracias a Dios, hermano. Usted es único, hermano. Usted es único. No hay otro igual a usted. Es único. El Mateus es único. Amén.
Tenemos que tener ciertos genes, ciertas características, ciertas ideas. Hoy se parece al papá, se parece al abuelo, al tatarabuelo. Por eso yo no creo que nosotros somos una evolución del mono. Amén. Porque nosotros no somos producto de una evolución, somos producto de una creación. Nosotros nunca vamos a aceptar de que la creación inferior se transforma en creación superior. Es imposible. Porque la creación inferior, su alma está en la sangre y tiene un código instintivo. Aunque algunos quisieron establecer una ley en Chile de que los peces eran seres sintientes. Dejémoslo de tamaño. Seres sintientes, así. Una ley, no sé qué burra, qué parlamentario hizo esa burra. Pero es así, hermano. Usted es una creación especial. ¿Por qué? ¿Por qué? Son imagen y semejanza de quién? No del mandril. Ustedes no son imagen y semejanza del Australopithecus erectus, del hombre de Pido en Nebraska, el hombre de Java, del Sinjanthropus, del Cro-Magnon. Usted no es producto de una evolución entomológica de los insectos inferiores, o que tenga como escarabajos así media rara, ¿no? Que usted evolucionó desde un pirigüín o un coloquio en suspensión acuosa. Usted evolucionó desde épocas primigenias. Usted evolucionó y primero desarrolló pulmones y después salió al exterior y desarrolló porque ese es el término, por casualidad desarrolló pulmones. Y usted comenzó a evolucionar y se transformó en un reptil y después salió una ardilla y después salió un primate pequeño, medio peludo y pelado. Y que comenzó a evolucionar. Y el único error de mis colegas erróneos evolucionistas es que nunca han podido y nunca lo van a poder encontrar el eslabón perdido. A lo mejor usted es el eslabón perdido. Usted es el eslabón perdido. ¿Y por qué es un eslabón perdido? Porque ese es el eslabón que conecta lo animal con lo humano. Nunca lo van a encontrar. Amén. Porque usted es imagen y semejanza de Dios. La partícula de Dios está en usted. Es por eso que usted no se puede igualar a los ángeles. Los ángeles son criaturas. Usted también es criatura. ¿Somos creación? Los serafines, los querubines, los arcángeles y los ángeles, jerarquía angelical, son criaturas de Dios. Son espíritus divinos. Y usted también es criatura, o criatura, que es lo mismo. Creación de Dios, los ángeles son creación de Dios, pero hay una gran diferencia, que los ángeles no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero Señor, si yo soy tan feíto, hermano. Pero Señor, si yo tengo un defecto, estoy medio cojo, Señor. Me miro al espejo y no me convenzo. Me hiciste con orejas mías grandes. Me estoy quedando pelón. Amén. Y comenzamos a decir, tú, Señor. Y el Señor, sí, yo he creado tu vida a imagen y semejanza mía, dice el Señor. Y Jesús por eso estableció un tremendo plan eterno. Porque cuando Dios pensó como idea en crearte a ti, te amó. Por eso yo digo y sostengo, está bueno más que un libro ese, ¿eh? El poder más grande que existe en el universo es el amor. Es el amor de Dios. No existe poder más grande que ese.
El amor de Dios estableció un proyecto, y es un proyecto redentivo para salvarte a ti. Que Dios se haya despojado a sí mismo para enviar a su Hijo a encarnarse en el mundo por amor. Nosotros, que no tenemos ningún atractivo, ninguna atracción, Dios a través de su Hijo murió en la cruz del Calvario por nosotros, sin merecer absolutamente nada. Por lo tanto, tenemos que darle gracias a Dios todos los días de lo que Dios hizo por nosotros. Amén, hermanos. Dios nos agota. Por lo tanto, mis queridos hermanos, entendemos que si entendemos el concepto del rey aquí y ahora, significa que el reino de Dios está con nosotros. Amén. Cuando usted entra a la universidad, estudiante, saque pecho. Usted va a entrar a esa aula, se va a enfrentar al profesor, se va a enfrentar a los compañeros, va a entrar a la Universidad de Antofagasta, a la Universidad de Santo Tomás, a la UCN, Universidad Católica del Norte. Usted va a entrar, no entra cualquier persona, entra un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, también entra el Rey de Reyes con usted y en usted, pero también el reino de Dios entra con usted. Por lo tanto, si entendemos esa tesis, hermano, entendemos claramente que si el reino de Dios está con usted, puede ocurrir cualquier cosa. Dios puede hacer un gran milagro en esa universidad, Dios puede hacer un gran milagro en su trabajo, Dios puede hacer un gran milagro en esa oficina, Dios puede levantarlo, Dios puede hacer cosas extraordinarias porque el reino de Dios está con usted. Entonces, Él está aquí y ahora con nosotros, pero también con respecto a lo que establece la profecía, también entendemos que existe un reino celestial. Un reino celestial. Un reino que está preparado para nosotros. Hay moradas, dice la Biblia, moradas celestiales para cada uno de nosotros. Y yo quiero llegar a esa morada, disfrutar lo que Dios tiene preparado para mí y para ti. Amén. Yo quiero llegar algún día a disfrutar eso y correr por los prados celestiales como un niño, porque ahí vamos a estar en plenitud con el Señor. Y eso es lo que los judíos, los hebreos no entendieron en la profecía. Hubo inspiración, hubo revelación, pero no iluminación. Ellos aún esperan al Mesías. Aún lo esperan, al libertador, al Hijo de Sión, al que los va a libertar. Hay una promesa, hay profecías para Israel. Usted sabe la situación compleja que están viviendo hoy día. Eso es un reloj profético. Amén. Pero nosotros sí hemos recibido ya al Rey, que es Jesús. Algún día, escuche bien, algún día Israel va a decir, verdaderamente Jesús era el Mesías. Lo va a decir. En algún momento lo va a decir. Quizás todavía no. Pero cuando lo vean, porque lo van a ver. Verdaderamente Jesús era el Mesías. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a continuar. Esto recién se pone caliente, hermano. Recién se está entibiando esta cosa. Amén. ¿Seguimos con el tema o no? Lo seguimos la próxima semana. Y la subsiguiente. Y la subsiguiente. Y la subsiguiente. Voy a tener todo el año con esto, si quieres. Amén. Estoy entrando a calentar un poco, aceitando algunos engranajes, hermano, para poder entender y ir comprendiendo la verdad de la palabra, que estamos en tiempos postreros. Hay que aferrarse del Señor. Hay tiempos peligrosos, hermano. Hay que orar por Chile, orar por América Latina. Hay que orar por ahí se vienen elecciones, hermano, presidenciales. No da lo mismo que gobierna. Hay que orar. Hay que orar por esta nación. Porque necesitamos que Chile sea bendecido por gente que tema a Dios. Gente que honra a Dios. Gente que escuche el consejo de Dios. Amén. Así que vamos a orar a Dios, vamos a orar al Señor en este instante. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe.
Que Él nos mantenga alertas, como dice, mirad que nadie os engañe, dice Jesús. Que Dios, nadie nos engañe, sino que estemos atentos a lo que Dios nos está diciendo. Abrácese de alguien, por favor, abrácese de alguien ahí donde está, por favor. Entre 2 o 3 ahí, abrácense, por favor. Y vamos a orar a Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos delante de tu presencia. Te damos gracias por tu amor, gracias por tu amor, gracias por lo que tú haces por nosotros. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias porque tú nos estás enseñando a estar atentos, alertas, Señor, de lo que tú nos estás enseñando cada día. Padre, ayúdanos a ser sensibles a tu palabra, a ser sensibles a tus designios. Ayúdanos, Señor, nada nos salvará. Nada podrá salvarnos, Dios mío, de la ira venidera. Nada nos podrá salvar del juicio venidero si no eres solo tú, Señor. Ayúdanos a aferrarnos de ti, a consolidar nuestra fe, a poder vivir una vida conforme a tu propósito, Dios mío. A poder, Dios mío, como dices tú en tu palabra, mirad que nadie os engañe. Estén alertas, estén atentos, observen bien, pongan oído, estén atentos a lo que está ocurriendo, porque esto es señal de los últimos tiempos, es señal de que yo estoy pronto a venir. Es señal que estoy a las puertas y vendré por mi pueblo, vendré por mi iglesia. Ayúdanos, Dios mío, a tener sensibilidad, a oídos atentos, sensibles a lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. Ayúdanos a poder salir del adormecimiento espiritual, mantenernos apasionados, mantenernos activos, mantenernos revitalizados, renovados en tu espíritu, Dios mío, para hacer tu voluntad, sensibles a tu voz diaria. Que vamos a tener un tiempo devocional todos los días delante de tu presencia, para poder clamar a ti, Señor, entrenar nuestra vida espiritual, entrenar y disciplinar nuestros hábitos para tener tiempo para ti, para poder tener tiempo de comunión, tiempo de estrechez contigo, una comunión íntima. Dale calor a nuestra vida espiritual, Señor. Aviva nuestra vida de manera permanente, que cada día sea un día de novedad en tu presencia. Háblanos, ministranos, guíanos, corrígenos, oriéntanos, aconséjanos y marca la ruta por la cual tenemos que transitar en estos tiempos. Oro por cada uno de mis hermanos, Dios mío, para que ellos puedan, Dios mío, seguir adelante, seguir peleando esta buena batalla de la fe, Dios mío, seguir, Dios mío, perseverando, seguir caminando conforme a tu gracia y conforme a tu gloria. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos y te damos gracias por esta oportunidad que tenemos. Ayúdanos a ser sensibles a tu palabra. Y así como tú nos estás indicando que podamos vivir tu reino, podamos vivir tu reino aquí en la tierra también, como también en el cielo. Este reino, porque tú estás con nosotros y reinas en nuestra vida. Te damos gracias, Padre, gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te alabamos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dile a tu hermano, abrázalo, bendícelo y dile: mantente atento, que nadie te engañe. Mantente apercibido, que nadie te engañe. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Que Dios te dé un fuerte aplauso a Jesucristo. Él se merece la honra y la gloria.